Vamos a conversar con Gabriel Astrovsky, está en Tel Aviv. Es de esas personas que no nos conocemos personalmente, pero a través de el poco tiempo que estuve en América me di cuenta que su valía y su gran personalidad para transmitir cosas desde Israel. Gaby, ¿cómo andas? Soy Macu. Oh, querido, ¿cómo va? Qué linda presentación. Un gusto estar contigo. ¿Cómo va Es, todo? es que me dejaste una gran impresión, todos mis compañeros de América, y a mí me encantaba conversar con vos, así que teníamos unos largos testimonios tuyos desde Tel Aviv, Es y ahora verdad, queríamos es estar un verdad. poquito cerca de vos, porque quisimos hablar la semana pasada, bueno, todos estos episodios, queríamos saber cómo estás, y bueno, en forma personal y también la guerra, no lo otro. Bueno, en forma personal podríamos decir que estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. Fueron 12 días bastante complicados, ajetreados, que realmente no nos esperábamos a nivel sociedad. Nadie se esperaba esta guerra. Siempre se hablaba de que en algún momento iba a pasar. La realidad es que todos saben, la tensión entre Israel e Irán no es algo que venga de ahora. La amenaza de Irán de querer destruir al Estado de Israel, tanto directamente como por intermedio de sus proxies terroristas en toda la región del Medio Oriente, tampoco es nueva. Entonces, de alguna manera, siempre se esperaba que algo pueda pasar en algún momento, pero nos llamó mucho, nos sorprendió mucho que ocurriera en el momento que ocurrió y de hecho de la manera en la que nos enteramos, porque por supuesto que al tratarse de un ataque preventivo se trató de una operación totalmente secreta y toda la población israelí se enteró en el mismísimo momento que estaba ocurriendo, cuando comenzaron a sonar las sirenas, no porque nos estuvieran tirando misiles, sino para avisar que lo que estaba ocurriendo estaba realmente ocurriendo y que entonces esperaba una posible respuesta inmediata por parte de Irán y que teníamos que estar todos alerta. A Me, partir de ese momento, Macu, sí, No, no, perdón. perdón. Me sacaste la pregunta de la boca porque lo que te quería preguntar y no interrumpirte, quiero que sigas en un segundo, era cómo te habías enterado de esa, o sea, de ese momento. Creo que fue un viernes, acá creo que nos dio en Argentina de viernes madrugada, sábado madrugada, cómo había sido ese momento, pero es justo lo que estás un poco explicando, contando. Fue tal cual como te lo digo, nos fuimos todos a dormir, fue de jueves a viernes, en la madrugada del viernes aquí en Israel. Ah, Eh, sí, ok. nos fuimos todos a dormir, nos fuimos todos a dormir. Vos pensás una cosa, acá la semana va de domingo, el domingo es el primer día laboral y termina el jueves, por lo cual viernes y sábado, el fin de semana, por lo cual jueves a la noche ya es lo que para la Argentina es el viernes a la noche. Ya Claro. cenás con amigos, estás relajado, el viernes no se trabaja o se trabaja menos. Entonces, ese jueves nos fuimos todos a dormir. Yo te soy sincero, venía de una cena con mi esposa y con amigos, venía de cubrir la visita de Milei que se fue, te Claro. diría que 5 o 6 horas antes de que se produjera el ataque. Nada te hacía suponer absolutamente nada y nos levantamos con una sirena, con un ruido en los teléfonos muy fuerte, muy diferente a lo que a lo que es el típico alerta del lanzamiento de misiles. Y cuando pudimos ver en nuestras aplicaciones del teléfono lo que explicaban esas sirenas, porque nos llamó la atención, porque no es una sirena que suene a menudo, se nos decía que era una sirena especial que se había impuesto para explicar un estado de alerta máxima porque estaba ocurriendo este ataque en Irán y entonces esperaba esta posible respuesta por parte de ellos. Ah, Así nos diferenciaron la enteramos. sirena. Totalmente, diferenciaron la sirena que te avisa del lanzamiento de un misil es como una sirena monocorde, eh, como entre grave y baja, te diría, la sirena que nos sonó en esta oportunidad era un chirrido, viste, como si te estuvieran tocando la bocina de un claxon de un camión. Imagínate eso a las 3 de la mañana con el teléfono al Claro, lado de tu querían que almohada. ustedes averiguaran Eh, qué significaba eso inmediatamente. querían ponernos en alerta y decirnos, señores, esto está ocurriendo,
puede venir un estado de alerta, entramos en un estado de alerta máxima porque puede venir una respuesta, y el estado de alerta máxima incluye que a partir de este momento se suspenden las clases hasta nuevo aviso, se suspenden los trabajos que no sean esenciales hasta nuevo aviso, y todo el país entra en situación de emergencia. Eso era lo que Claro, nos decían. claro. Y a partir de ese momento, Marcus, fueron 12 días en los cuales todos tuvimos que correr a los refugios entre 3 a 5 o 6 veces por día, dependiendo el día. Días de lanzamientos al principio, de lanzamientos de cada andanada tenía entre 100 y 150 misiles. Digo, que la verdad que no son los mismos misiles que tiene, por ejemplo, Hamas en la Franja de Gaza. Claro, Digo, esos son cohetes de corto alcance y que son muy fáciles de eliminar para la cúpula de hierro, para el sistema de defensa israelí. Y con Irán estás hablando de misiles balísticos, de misiles que pesan cada uno más de 100 o 200 toneladas, que tienen ojivas. En sus ojivas pueden tener lo que se denomina como racimos, quiero decir, varios misiles más pequeños adentro de un misil grande, que entonces en el momento que está sobrevolando, esa ojiva se puede abrir y empiezan a caer al voleo varios de los misiles más pequeños. Es una situación un tanto más complicada. tal Así cual, pasamos esos 12 tal cual. días. Bueno, y ahí nos enteramos algunos detalles, pero te quiero preguntar a vos, Gabriel, porque Sí. dentro de ese ataque estratégico y ultra secreto que hizo Israel aquel jueves a viernes, también hubo una selecta eliminación de militares estratégicos y de científicos. ¿Qué se conoce de esos ataques? Mira, lo que se informó en ese momento, de alguna manera para explicar el porqué del ataque preventivo y a qué se denomina en una guerra un ataque preventivo, y está bueno explicar esto para entender también por qué la eliminación de los científicos o de los militares. El ataque preventivo es una figura legal dentro del derecho internacional en los códigos de guerra que permite que un país que dice tener información concreta sobre el peligro que corre la subsistencia de ese país por responsabilidad de otro país, puede realizar un ataque preventivo para defenderse. ¿Se entiende eso? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el planteo que hace Israel? Israel dice, Irán hace como un punteo, ¿no? Dice, por un lado, Irán hace 40 años que tiene un régimen teocrático de los ayatolas, desde el cual pronuncia abiertamente que quieren la destrucción del Estado de Israel. Durante esos 40 años, Irán dice, nos estamos armando a nivel nuclear y el propósito de nuestras bombas nucleares es la destrucción del Estado de Israel. Y no es algo que dice el israelí promedio o que puede decir Netanyahu, a quien se le puede criticar modalidades de gobierno. Lo dicen los iraníes y está documentado. Claro. ¿Sí? Eh, Dicen también dicen los iraníes, que no quieren que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que en definitiva es el ente que regula y que controla a aquellos países que tienen actividad nuclear, controle, valga la redundancia, todo el tipo de desarrollo nuclear que Irán tiene. Y que también hace más de 60 días están trabadas las negociaciones que Irán tiene con los Estados Unidos para llegar a un nuevo acuerdo nuclear que Estados Unidos pueda controlar también qué tipo de desarrollo están teniendo. ¿Por qué? Porque, para que te des una idea, hay varios países que tienen desarrollo nuclear, pero que tienen desarrollo nuclear a nivel civil. Por ejemplo, Francia desarrolla energía nuclear para dar energía eléctrica a su país. El 80 o 90% de la energía eléctrica de Francia está desarrollada, está aportada por energía nuclear. Eso es uso civil. Ahora, cuando el desarrollo o el enriquecimiento de uranio supera un cierto porcentaje, se empieza a considerar que es un desarrollo a nivel militar, armamentístico. Eso es lo que, entre todo lo que te estoy enumerando,
la Agencia de Energía Atómica declara hace 20 días, un mes, que descubre que Irán le estuvo mintiendo sus informes y que en vez de tener desarrollado energía nuclear o uranio enriquecido al 25-30%, que es como el tope límite para considerarse de uso civil, lo tiene desarrollado al 60%, lo cual ya es un uso militar. Para que te des una idea, Macu, del 60 al 90, no va tipo 60, 61, 62, va saltando de 60 a 90, el 90% de uranio enriquecido es lo que se necesita, lo que habilita la fabricación de una bomba nuclear. En base a todo eso, es cuando Israel dice, señores, nosotros estamos en peligro, hay un peligro concreto, nosotros vamos a realizar este ataque preventivo. Ese es el momento. Ahora, voy a tu pregunta, perdón que me explayo con la respuesta, pero digo, voy a tu pregunta. No, Cuando Israel hace ese ataque preventivo, dice, por un lado vamos a dañar la infraestructura de desarrollo nuclear y por el otro vamos a dañar a la cúpula militar, no solamente militar del ejército iraní, sino del ejército de la Guardia Revolucionaria, que es el ejército revolucionario de los ayatolas, que está por arriba del ejército militar normal de Irán, y vamos a dañar también a las cabezas científicas, que está comprobado, son los que tienen en su poder todo el tipo de trabajo y de certificaciones de claro, ese desarrollo nuclear. de conocimiento, claro. ¿Se entiende? El conocimiento para poder seguir avanzando con el enriquecimiento de uranio y a posteriori con la elaboración de una posible bomba nuclear. Gran explicación. Dos temas ahí, o dos o tres temas. Primero, se había concluido, como bien decís vos, o estaba a horas de concluirse esa negociación, que creo que era de 3 o más meses, o 2 o 3 meses. Después, la necesidad de que Estados Unidos apoye esa situación porque la tecnología militar de Estados Unidos no la tenía Israel, o no la tiene Israel, con respecto a lo que pasó el otro día con el ataque de Trump. Y después Exacto. todo el apoyo de Israel a esta medida, me parece, ¿no? Mirá, definitivamente Israel yo creo que no habría podido hacer este ataque sin el apoyo y sin el consentimiento, sobre todo del gobierno de Trump. Eh, Claramente el desarrollo tecnológico a nivel militar que tiene Estados Unidos es superior no solo a Israel, sino a tantas otras potencias. Eh, Hay cierto armamento que Israel desarrolla per se y lo utiliza. Hay mucho armamento que Israel, como el resto de los países, compra a otros países, entre ellos Estados Unidos, pero específicamente hay un tipo de bomba, que es la bomba que puede penetrar en búnkers más de, si no me equivoco, 30, 40 metros de profundidad, que 80, solamente la tiene Estados Unidos. 80, 80. perdón, que solamente la tiene Estados Unidos. Entonces, haber hecho cualquier tipo de ataque, por preventivo que sea, sin la certeza de que iban a poder entrar en esos búnkers, que en definitiva es donde están en algunos las centrifugadoras de uranio, en otras los contenedores de ese uranio, perdón, no hubiera tenido sentido si Estados Unidos no lo hubiera apoyado. Claro, El tema era de qué manera lo iba a apoyar. Si solamente iba a proveerle a Israel esas bombas para que todo el trabajo lo hiciera Israel, o si iba a decidir involucrarse de forma directa en el conflicto y decir, ustedes ataquen hasta donde puedan, que el resto del ataque lo hacemos nosotros. Eso fue lo que decidió Trump. que fue lo que ¿Se ocurrió, entiende? ¿no? Entonces, Con ¿qué un fue lo que avión que ocurrió? fue hacia un lado y después las 30 y pico de horas hasta Irán. Exactamente, exactamente. Son aviones B-2 que son lo más parecido a lo que nosotros conocíamos de chico en las películas de ciencia ficción, que Claro, decías, este avión no existe en la vida real y claro, nunca va a existir. finitos. Bueno, existen finitos, finitos que, a ver, para que te des una idea, Macu, salieron de Virginia en Estados Unidos y volaron directamente a Irán y se autoabastecieron de combustible en el vuelo. O sea,
cosas totalmente de película, ¿sí? Sí, total. Digo, cosas a las que no estamos acostumbrados en la vida Bueno, real. pará, Eso Gaby. pasó Trump ahora en donde está, que no recuerdo exactamente. Ah, sí, en en Países La Bajos creo Haya, que está. en La Haya, En- sí. claro, comparó ese vuelo y ese ataque a Hiroshima. Bueno, es que, a ver, el tema es el siguiente. A ver, la única diferencia con Hiroshima es que en el ataque a Hiroshima se tira una bomba nuclear y acá no. Pero el hecho era que si acá ibas a atacar una central nuclear, si hubiese existido derramamiento de material nuclear, también hubiese existido la posibilidad, no te digo que de un Hiroshima, pero sí de haber causado daño a nivel radioactivo, que de hecho no ocurrió. Y no ocurrió, y ahí viene la discusión entre lo que dice Trump y la contrarrespuesta que da Irán, que suena más a una necesidad de autobombo que de otra cosa. Explico. Estados Unidos dice, nosotros teníamos totalmente estudiado de qué manera tenían que penetrar las bombas adentro de la... Vos nunca te olvides que además son, por ejemplo, la base militar nuclear de Fordow, que es una de las bases atacadas, está en medio de la montaña, ¿sí? Todo Irán Claro, es una gran zona montañosa. Entonces, no era que tenían que entrar a una base, tenían que entrar a una base que estaba dentro de una montaña, claro, ¿sí? Entonces, lo que dice Trump es, nosotros teníamos totalmente estudiada la situación para que nuestras bombas antibúnkers pudieran penetrar a la profundidad que tuvieran que hacerlo, ¿sí? Para destruir cualquier tipo de centrifugadora, cualquier tipo de máquina, pero para no tocar ni que el fuego de las bombas recalentaran el material nuclear. Que de claro. hecho es lo que pasó. Informa la Agencia de Energía Atómica que no hubo derramamiento de uranio. Ahora, ¿qué es lo que sale a decir Irán? Que en definitiva no deja de ser un régimen teocrático, que es una dictadura y que tiene totalmente sosegado a toda su población. Dicen, nosotros el uranio no lo teníamos adentro de Irán, lo trasladamos porque sabíamos que esto podía ocurrir. Mentira. El 13 de junio a la madrugada, Israel te ganó de mano y te realizó ese ataque preventivo. No era que sabías que podía ocurrir. Pero sigue diciendo Irán, nosotros ganamos la guerra, nosotros le hicimos torcer el brazo a los Estados Unidos e Israel y a nosotros no nos tocaron absolutamente nada. Ahí sigue la discusión. Estados Unidos dice, nosotros destruimos todo tipo de ambición nuclear de Irán y toda vez que Irán quiera reabastecerse a nivel nuclear, nosotros vamos a volver a atacar y si acaso no atacáramos cualquier tipo de reconstrucción nuclear, a Irán le va a costar por lo menos 2 o 3 décadas, e Irán le dice a su pueblo, a nosotros no nos dañaron, nos hicieron pequeños daños y entre 1 y 6 meses nosotros podemos seguir desarrollando uranio. ¿Se Cosa entiende que cuál siempre es habían negado, ¿no? Durante todos estos años. cosa que siempre habían negado, por supuesto, y cosa que también hace suponer, a ver, por supuesto que todos queremos quedarnos con la narrativa del discurso que tiene Trump y que tiene Israel, básicamente porque en definitiva también nos deja a todos más tranquilos, primero confiar en que uno sabe quién se está atacando, y segundo que nos hace quedar tranquilos, sobre todo los que vivimos acá, que en realidad creo que debería ser para todo el mundo, porque el peligro nuclear de Irán es para todo el mundo, en que, bueno, Estados Unidos e Israel lograron acabar con la ambición nuclear de Irán. Pero por el otro lado, lo que da a suponer es que Irán está teniendo que mantener una narrativa para poder seguir teniendo bajo control a toda su población, porque en el momento que Irán le diga a su población, la realidad es que perdimos, la realidad es que nos hicieron destrozar todo el plan nuclear, el régimen se viene abajo. Claro. Y lo que menos quieren los ayatolas es que se les venga abajo el régimen. Vos pensá que es un régimen que se mantiene hace más de 40 años, ¿sí? 46, si no me equivoco, y que eh, básicamente tiene atada a toda la población, pero que cuenta en la realidad con un 75% de oposición. Pasa que la oposición a un régimen teocrático tampoco puede ser tan abierta, básicamente porque si vos sos opositor a ese régimen y te descubren, te matan. Pero el Totalmente. tema es que si Irán sale a decir,
realmente hemos perdido, ese 75% se subleva y termina de hacer caer al régimen. Totalmente. Gran explicación. Te hago la última pregunta, Gaby. ¿Cómo cambiaron las Sí, cosas? claro. Vos vivís en Tel Aviv. ¿Cómo cambiaron las cosas de cuidado? ¿Cómo fueron los daños en Israel, en Tel Aviv en particular o en los alrededores? Mira, han habido muchos daños. Es cierto que varios de los misiles iraníes lograron impactar en territorio israelí, en territorio directamente civil. Digo, porque a diferencia de lo que decíamos antes, que los ataques Claro, de Israel en Irán habían sido sobre mandos militares o científicos del programa nuclear, Irán atacó directamente sobre puntos civiles. Eh, Tenemos como una cierta ambigüedad. Digo, por un lado tenemos que lamentar que hubo 28 muertos y que hubo más de 1.200 heridos y que hubo 30.000 denuncias de ciudadanos israelíes a las oficinas del Seguro Social denunciando haber tenido daños de menores a totalmente destrucción total de sus viviendas. Y por supuesto que esos daños, y sobre todo los heridos y sobre todo las muertes, duelen y mucho, pero por el otro lado, tenemos que agradecer que solo fueron 28 y que solo fueron 1.200 los heridos, gracias al sistema de defensa que tiene Israel, esta famosa cúpula de hierro, ¿sí? Que no logró interceptar a 28, a 40 misiles, perdón, pero sí logró interceptar a los otros 450. Digo, si Israel no tuviera la cúpula de hierro, los 500 misiles que tiró Irán claro, hubieran caído todos y entonces estaríamos hablando no de 28 muertos, sino de cientos de miles. claro. Gaby, ¿Se te hago una entiende? pregunta. ¿Esa, Digo, esa sí. base de la cúpula de hierro es un lugar secreto o se conoce dónde está? La base de la cúpula de hierro son varias bases que están Ah, dispersas por todo Israel. En general, no se sabe o se intenta no explicar y no publicitar, justamente por una cuestión de seguridad, claro. pero son varias bases que trabajan en paralelo y que cada una tiene su sistema de radar para poder ir interceptando por zonas cualquier tipo de misil que sea tirado desde cualquier punto de los alrededores de Israel que pueda llegar a penetrar en cielo Claro. israelí. Fue muy exitosa con lo que acabas de marcar vos, con las estadísticas que tiene ya el mundo, fueron muy exitosas pese a las pérdidas, ¿no?, que acabas de mencionar. Totalmente, pero en definitiva, a ver, uno sabe también que en situaciones normales, y hablo de situación normal, a lo que puede ser un lanzamiento de un cohete de corto alcance desde la Franja de Gaza, la cúpula de hierro tiene una efectividad entre un 96 y un 97%. Entonces tiene un 3-4% de error, que generalmente se da cuando el lanzamiento es eh, de muchos misiles a la vez Claro, y hacia el mismo lugar. Entonces sí, claro, puede pasar que colapse en un lanzamiento colapse. Ahora, vuelvo a decirte, Macu, estás hablando no de cohetes de corto alcance, sino de misiles balísticos que por un lado están desarrollados para poder volar más de 1.500 kilómetros, que es la distancia que nos separa de Irán, y que por el otro lado, como decíamos al principio, son misiles que tienen ojiva de racimo, por lo cual, si vos vas a poner una base de la cúpula de hierro contra un misil, le vas a dar. Pero si ese misil tiene una ojiva de racimo que antes de que le des logra abrirse y 10, claro. 15, 20 misiles salen volando todos para diferentes lados, bueno, lo más probable es que esa base que captó ese gran misil termine colapsando porque alguno de los misiles más pequeños se le pase. ¿Me Totalmente. entendés? Pero así todo, la tranquilidad que tiene la población israelí, sabiendo que tiene la cúpula de hierro, es alucinante. Gaby Totalmente. Astrovsky, muchísimas, pero muchísimas gracias. Me alegro mucho que estén bien y que, bueno, que se la haya bautizado y esperemos que acá termine como la guerra de los 12 días.
Ojalá que todo quede en esto, ojalá que Irán no logre su cometido nuclear, y no lo digo solo por Israel, Macu, lo digo por el resto del mundo. Claro, Vos pensás que a lo que tiene desarrollado Irán, si en vez de disparar para su lado oeste, o sea, para Israel, quisiera disparar para cualquier punto de Europa, llega también. totalmente. Gaby, te mando un abrazo fuerte y muchas gracias por esta charla. Gracias, Macu, un abrazo muy fuerte para vos y como siempre un gusto hablar contigo. Igualmente para mí. Gracias, Gaby. Adiós. Adiós. Gaby Astrovsky, ahí desde Tel Aviv, hablando con nosotros acerca de esta guerra que conmocionó a todo el mundo.